Es emocionante tener en 2025 nuestro primer podcast de historias emprendedoras uniandinas. Esta vez con una de las startups que hacen parte de la red de Startup Andes, una red en la que tenemos conformados a más de 400 egresados de la Universidad de los Andes que han fundado diferentes startups en diferentes líneas. Y hoy tenemos un gran invitado, un uniandino que ha sido pionero en este mundo de startups en Colombia, que nos ha representado y que ha escalado de manera impresionante en toda Latinoamérica. Bueno, y nuestro invitado precisamente es Camilo Martínez, CEO y founder de Leal. Y bueno, Camilo, un gusto tenerte aquí, gracias por aceptar esta invitación, por recibirnos en tu casa y por estar en este lugar tan chévere con tu equipo. Gracias, Brian. Buenos días a todos, encantado de estar acá y gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, este espacio vamos a conocer un poco de la historia emprendedora de Camilo, de tu vida y toda la trayectoria que has tenido, qué es Leal, cómo ha llegado Leal, las dificultades, los caminos, los dolores, pero también esas felicidades que se ha dado en el entorno de haber emprendido y estar emprendiendo, y pues todo lo que se nos viene en Leal. Entonces, en todos esos minutos de este podcast, pues vamos a hablar de eso y quisiéramos iniciar por conocer a Camilo. ¿Qué estudiaste en la Universidad de los Andes? ¿Qué hacías antes de empezar a emprender? Y bueno, y así arrancamos esta conversación. Bueno, Brian, mira, yo empecé en el 2004 Ingeniería Industrial y Economía. Esto fue en el momento que la universidad empezó a cambiar los programas de 5 a 4 años, muy dedicado a los estudios, pues sacando las dos carreras. Me voy a hacer un intercambio a Holanda y algo que me impresionaba es que cuánto pueblito llegaba a visitar en Europa en ese intercambio, habían N.000 empresas de turismo. Llego acá a Colombia y venía con amigos holandeses, me meto una enfermada en el que digo, bueno, voy a contratar tours para que mis amigos vayan conociendo mientras tanto Bogotá. Mientras me mejoro, me meto a Google y pongo tours en Bogotá. No hay nada, no hay ni una sola empresa que esté ofreciendo algún producto turístico de Bogotá. Y ahí se me ocurre la primera idea de emprendimiento y es, quiero montar un e-commerce que llegue a estar vendiendo tours en Colombia para poder llegar a mostrar las bellezas de Colombia al mundo. Entonces, eso pasó en el 2007, tenía yo 21 años, fundé mi primera empresa que se llama Destino Bogotá, hoy en día se llama Impulse Travel. Y la idea era cómo poder llegar a mostrar entonces, para mí el mejor secreto guardado en el mundo, que era Colombia, su gente, de todas las bellezas que teníamos para ofrecer y que nadie conocía. Y empezó la aventura de emprendimiento. Años después llego entonces y entro a trabajar después de graduarme en banca de inversión, en Bancolombia, muy metido en el mundo de asesoría financiera a empresas de retail, a empresas de turismo, a empresas de alimentos y bebidas. Y después de estar ahí 4 años, decido estudiar una maestría afuera en Estados Unidos, en Chicago, y ahí se me ocurre, junto con mi socia Florence, que es salvadoreña, fundar una nueva empresa, porque la idea era cómo poder llegar a ayudar a los retailers latinoamericanos a gastar de manera eficiente su presupuesto de mercadeo. Esta idea llegaba a venir porque durante los tiempos de consultoría financiera en la banca de inversión, pues uno de los gastos más grandes que tenían estas compañías era la parte de mercado de publicidad, y era un rubro en el que no tenían ni idea de si gasto más puedo crecer más rápido, si gasto menos puedo mantener las ventas. Y en eso decimos, bueno, ¿cómo hacemos este mundo de este gasto de mercadeo mucho más fácil de entender? ¿Cómo hacemos que este gasto realmente pueda convertirse en ventas efectivas, en que cada dólar que yo gasto pueda llegar a saber cuánto me va a traer de ventas adicionales? Entonces empieza esto, una nueva odisea, en el 2015, que regresamos después de la graduación, y a partir de ahí nace la idea de Leal, que estuvimos lanzando hacia la segunda mitad del 2016. Ok. Bueno, así que desde el inicio empezaste a emprender. ¿Tuviste alguna otra experiencia a nivel corporativo o a nivel de consultores antes de empezar a emprender, o de una vez con la empresa de turismo cuando nació la idea? Pues estuve 2 años y medio trabajando en la empresa de turismo antes de llegar a irme al mundo corporativo. Okay. Tan pronto me gradué de la universidad, la empresa estaba muy pequeña para que me dedicara a tiempo completo. Pues algo que me di cuenta era, me había enamorado de una idea, me había enamorado de cómo poder llegar
a estar trayendo turistas a Colombia a través de mostrar el mensaje de manera digital. Y era una idea muy bonita, pero que estaba en un muy mal timing. Era un momento en el que nadie venía al país y en el que me gasté mucho dinero tratando de conseguir clientes a través de pauta, pero pues estaba muy adelante de la época. Entonces, eso hace que me vaya al mundo corporativo también. Quería coger más experiencia, quería conocer otras industrias, quería poder llegar a entender qué era ser empleado. Y esa fue mi única experiencia que tuve antes de llegar a estar estudiando maestría y fundando Leal. En el primer emprendimiento de turismo, que creo que fue uno de los primeros que surgió, porque precisamente por el tema que se veía como contexto país, pues nadie se le ocurría de traer a gente para visitar una sociedad en la que vivíamos en medio de violencia y muchos factores alternos. ¿Ese emprendimiento sirvió de algo para impulsar Leal? ¿O cómo fue la ruta entre, bueno, mi primer emprendimiento y montar otro? Cuando conoces a Florence, ¿cómo fue esa ruta ahí? Uf, eso fue una maestría y doctorado de emprendimiento y de conocimiento también personal. Eh, Cuando fundé esta empresa de turismo, pues me acuerdo los pensamientos que tenía la noche antes de lanzarla. Yo decía, ya mañana soy millonario. Es que no entiendo a nadie cómo no se le había ocurrido esta idea antes. Y el llegar a lanzar un gran producto que había venido trabajándole durante año y medio y ver que no conseguía ni el primer cliente, pues fue un fracaso para mí enorme. Llegué a sentirme como, pues, el bruto soy yo, el bruto no son todos los demás que no se les había ocurrido. Y eso hizo que pues empezara a reflexionar de todo el proceso que había hecho mal en todo ese lanzamiento de la empresa. Entonces, esto fue una parte fundamental de manejo de frustración como emprendedor y en el que empezó un mundo de recursividad. Bueno, ya monté esto, ahora cómo hago que funcione. Y ahí es como puedo ser muy creativo ya sin dinero para poder estar creciendo esto. Entonces creo que el llegar a estar pasando por bajonazos enormemente grandes me permitió llegar a quitarme el miedo de ser emprendedor. Luego empiezan las partes lindas de ser emprendedor. Me llega un negocio gigantesco del Ministerio de Economía de Rumania. Okay. Viene una comitiva gigantesca que querían conocer Colombia, abrir el mercado colombiano. Mandan un email a mi página de internet. Yo decía, wow, este negocio está increíblemente grande y lo tomo, empiezo a responderles cada 5 minutos con toda la información y decían, no, esta empresa es gigantesca, qué servicio al cliente tan espectacular. Y pues llegó 7 meses después a traer un grupo de $300,000 en el que dije, esto está espectacular, todo lo que había sufrido como que tuvo un momento de gloria. Y en el que dije, bueno, ahora sí, esto va a seguir siendo exitoso acá en adelante. Y no, otra vez después de eso, pues llegué a malgastarme esa plata, me la mecateé, como dicen por ahí, porque ya me sentía otra vez rico. Y ahí entonces llegó un momento también de conocimiento de cómo ser humilde, de cómo llegar a administrar mejor los recursos, cómo no manejar un emprendimiento como tienda de barrio. Y eso llegó a ser parte principal en lo que ya fue después Leal. Leal empezó como una empresa bootstrapped y en el que durante los primeros meses de operación, incluso años de operación, nosotros financiamos el crecimiento de la compañía y fuimos muy frugales en todo el crecimiento. Entonces eso nos permitió ser de los primeros que pudimos llegar a atrapar capital de riesgo. Eso es un momento en el que pues, la comunidad, el ecosistema que hay hoy en día no existía. Y el poder estar llegando a saber cuáles son aquellos números que realmente estaban moviendo la aguja, en dónde deberíamos estar invirtiendo, cómo deberíamos estar midiendo, en dónde no estar gastando, fue crítico para poder llegar a que Leal saliera adelante. Entonces, digamos que esa primera experiencia pues, lo hizo todo en el que, con todas las malas noticias que se tenían en el emprendimiento, con todas esas cicatrices que llevaba en la espalda, pues pudiera llegar a ser un mejor emprendedor para la siguiente compañía. Es muy valioso lo que dices porque también son reflexiones que uno como emprendedor debe tener en cuenta siempre. Y también como lo que tú mencionas de la administración de los recursos es fundamental para sobre todo mantener un emprendimiento y generar una escalabilidad consciente. Y también mencionaste el tema del modelo de negocio de Leal. ¿Cómo ha sido ese modelo de negocio cuando nació Leal?
y como ese roadmap o ese journey de lo que es ahora Leal, porque hace poco lanzaste un producto que, mejor dicho, está innovando toda la línea, es increíble. Pero, ¿cómo nació Leal en cuanto a modelo de negocio y cómo es hoy en 2025? Bueno, entonces empezamos una plataforma de software as a service. Creo que fuimos posiblemente entre los 3, 4 primeros software as a service que había acá en Colombia en ese momento. Y la idea era ofrecerle a los comercios la posibilidad de estar montando un programa de fidelización de clientes para poder llegar a construir una base de datos de sus clientes, para poder llegar a mirar cómo retener ese cliente a lo largo de la vida. Había pasado la ola de Groupon unos años atrás, en el que había sido la empresa que más rápido había crecido y también más rápido se había llegado a explotar. Y ahí vimos una oportunidad en el que decíamos, pues estas compañías están gastando un montón de plata en mercadeo que no tienen ni idea, pues qué retornos va a traer a largo plazo. Más bien, entonces, enfoquemos esos recursos de mercadeo en conocer al cliente que tengo hoy para que no lo pierda a lo largo de la vida y que yo pueda tener un crecimiento sostenible del negocio. Entonces, empezamos con una tesis netamente de fidelización de clientes, cobramos un fee por punto de venta y tuvimos un crecimiento vertiginoso. Estamos ya en 2 años adentro de la compañía, nos empiezan a llegar inversionistas. Nosotros, cuando fuimos a levantar plata para fundar la empresa, pues acá en Colombia, en América Latina, nadie conocía qué era esto de Venture Capital. Habían ángeles inversionistas. Me acuerdo estando en Uniandinos, reunido con un ángel inversionista, nos ofrece 100 millones de pesos por el 80% de la compañía. Okay. Y decíamos, pues es que imposible llegar a crear un negocio a largo plazo con estos términos. Entonces, en ese entonces decidimos pues empezar lento, como las uñas, como se dice. 2018 ya inversionistas institucionales empiezan a aparecer, empezamos a nuestro crecimiento ya internacional y al 2019 llegamos ya a cerrar nuestra primera ronda grande de inversión. En ese momento estábamos ya en 3 países, mismo modelo de negocio del software as a service. Estamos creciendo al 400% anual, traemos ya inversionistas de la mejor clase locales, muchos corporate venture capitals, family offices. Y en ese momento entonces estamos viviendo la gloria y estamos negociando una ronda de inversión enorme como las que se estaban llegando a cerrar hace 5 años. Y en ese momento empiezan entonces los primeros indicios de pandemia. Y ahí es donde pues, ya los inversionistas con los que estábamos muy próximos a cerrar dicen, esperemos a ver qué va a pasar con el mundo. Cierran fronteras, cierran todo y nuestros clientes, que eran comercios principalmente físicos, pues están sin plata, están sin ingresos, están sin operación. Y ahí, literalmente, de la noche a la mañana, perdemos el 85-90% de los ingresos que teníamos. Las transacciones que teníamos se van prácticamente a cero. O sea, las transacciones que medio funcionaban eran ahí unos clientes que eran estaciones de servicio, farmacias. Y llega un momento en el que decimos, bueno, ¿qué carajos vamos a estar haciendo en este momento? Y ahí empieza entonces pues, a ponerse a prueba realmente la compañía, porque si bien todas las empresas que eran de tecnología, las empresas digitales, la gran mayoría estaban viviendo como el momento perfecto para florecer, nosotros lo que hemos estado haciendo era digitalizando el comercio físico, pero con operación física. La operación física estaba cerrada, entonces éramos pues, una empresa de tecnología que estaba pasando un momento terriblemente malo. En ese entonces ya teníamos cerca de 1,5 millones de usuarios usándonos activamente y en las conversiones que teníamos dentro de la empresa fue, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a usar la palabra de moda en ese momento, de reinventarnos? Y pues si bien nuestros comercios físicos estaban cerrados o estaban con una operación muy reducida, llegamos a decir cómo nos volcamos hacia el consumidor, hacia el usuario que nos ha venido usando para proveerle más servicios. Y ahí es donde empezamos a desarrollar todo un ecosistema de opciones de ahorro para ese consumidor. Y ahí viene entonces como un segundo modelo de negocio Leal. ¿Cómo empiezo yo a monetizar a esos clientes? ¿Cómo puedo yo llegar a que haga un consumo mucho más inteligente? ¿Cómo puedo ya convertir mi negocio que era de SaaS a un negocio más transaccional en el que estábamos teniendo una comisión en cada transacción?
y al mismo tiempo pues pudiendo llegar a generar mucha data en esas transacciones que habían entre marcas y entre consumidores, volcándonos ya más al mundo de e-commerce. Y ese es un modelo de negocio que nos empieza a ir muy bien. Empezamos ya a llegar a trabajar con empresas de consumo masivo, empezamos a trabajar con los mejores e-commerce, empezamos a llegar a ver también una tesis de fintech, porque el 65% de los usuarios que nos estaban usando eran usuarios que no estaban en el sistema financiero. Entonces era como le podemos extender servicios financieros a estos clientes. Y llega un momento en el que esto ya estaba llegando a crecer a unas tasas en el que, si bien veníamos de ser el patico feo que había perdido el 90% de los ingresos, nos estábamos recuperando nuevamente como compañía. Eso en cuanto, o sea, pandemia 2019. 2020... Ya estamos hablando de este nuevo modelo. Ya un año, literal. Sí, no, pues pandemia empezó, cerraron fronteras marzo del 2020. Ese fue el proceso de reinvención. Ya 2021 empezamos a tener esas métricas. Mientras todas las startups estaban recibiendo cheques, cuánto niño iba a PowerPoint, con un PowerPoint a Silicon Valley y salía con $20 millones en el bolsillo, nosotros veíamos todos los cheques pasando por enfrente y no podíamos atrapar ninguno porque pues, nos sentíamos como la mujer de 60 años con 8 hijos que estaba buscando novio. Pues la tenía muy berraca porque todo el mundo quería, era la jovencita de 18 que no sabía todavía nada, pero que podía llegar a ser una gran estrella. ¿Y que no tenía hijos? Y entonces en ese momento llegamos y pues nos consagramos mucho a poder sacar el negocio como con las métricas que nos puedan ayudar. Y ya cuando minuto 94 del partido, el planeta se va a cerrar, logramos levantar una inversión y logramos levantar una inversión con Rakuten, que son esos japoneses como el Amazon japonés que están muy invertidos en muchas verticales de negocio alrededor de internet, pero que nunca han invertido en América Latina. Y entonces dicen, oiga, está chévere lo que ustedes están construyendo, venga ahí, queremos aportarles como conocimiento, queremos aportarles capital, queremos aprender de lo que ustedes están haciendo. Y eso empieza también a traer otros inversionistas que se unen a la mesa, y ahí seguimos ya viendo que el negocio del software as a service, que había estado muy quieto, pues estaba reabriéndose ese mundo y podíamos ver a florecer. Ahí entonces seguimos creciendo ambos mercados, pero ya hacia el 2022, pues ya la inversión en Venture Capital se había paralizado. Y estar trabajando dos negocios al mismo tiempo, un mercado B2C, un mercado B2B, para una empresa pues que todavía era relativamente pequeña, que no tenía ese músculo financiero para poder estar atacando dos animales tan diferentes, pues vimos que era un riesgo muy grande mantener esto hacia futuro. Y decimos, bueno, si queremos poder ser una empresa que realmente sea muy sólida, necesitamos reenfocarnos. El mundo de B2C que hemos venido haciendo es muy lindo, pero es muy costoso de escalar. Esto al final es un marketplace en el que ganarse el consumidor es costoso, mantenerlo es muy costoso. Adquirirlo es costosísimo. Poder llegar a mantener ese equilibrio entre la oferta y la demanda requiere no solo creatividad, sino mucha fortaleza a nivel de producto, a nivel de mercadeo, a nivel de desarrollo de negocio. Entonces, 2023 llegamos y dijimos, nos vamos a enfocar en lo que fue nuestro negocio original, que es el de Software as a Service. Pero vimos que el mundo, desde que habíamos empezado el producto, a ese momento había cambiado enormemente después de la pandemia. Y el consumidor ya se ha vuelto muy omnicanal. Cuando nosotros empezamos Leal, menos del 1% de las transacciones en el comercio eran en el sector en línea, en e-commerce. El 99.3% en América Latina era físico. Ya habíamos entonces en ese momento estar viendo un 8%, 9% ya era digital y creciente. Entonces ahí es donde dijimos, el consumidor ya no solamente está consumiendo en el punto de venta físico, ya es un consumidor omnicanal, ya la parte de comercio conversacional empieza a crecer, entonces ya no solamente uno tiene e-commerce, sino tiene otros canales de venta como Instagram, WhatsApp, y empezamos a ver que una de las cosas que hemos hecho muy bien para nuestras marcas era ayudarles a crear una base de datos, pero que no tenían ni idea de cómo sacarle provecho. Entonces ahí dijimos, volvamos a nuestros orígenes, pero ya no seamos solamente una empresa de fidelización, seamos una empresa de gestión de datos de los consumidores para las marcas, para que puedan llegar a asegurarse que tienen una vista 360 de sus clientes,
para que puedan asegurarse que esos datos que tienen les sirva para llegar a construir un negocio que esté fundamentado en datos, puedan realmente tener la posibilidad de estar creando experiencias omnicanales para que ese cliente se fidelice y para que tenga una mucha mejor experiencia, porque ya ese cliente sabe que la marca lo conoce, ya le puede hablar mucho más al oído, y ahí lanzamos todos los esfuerzos en estar creando nuestro nuevo producto, que es Leal 360. Está toda la ola de inteligencia artificial, en el que decimos, bueno, no tenemos la capacidad de nosotros estar creando esa inteligencia artificial que sea de primer nivel, no tenemos ni el músculo financiero ni ese talento en los mercados locales, y ahí es donde dijimos, pues nos volvamos los innovadores de estar llegando a inventarnos el próximo ChatGPT para hacer uso de retail. Miremos qué es lo mejor que está pasando afuera y embebamos toda esa tecnología dentro de nuestra plataforma para que sea de fácil acceso entonces a nuestros clientes. Y ahí volvemos entonces al mundo de Software as a Service. Ahí llega a cambiar la forma en la que le cobramos a los clientes. Ya no cobramos un fee por tienda que está en nuestra plataforma, sino creamos muchísimas formas en las que los clientes pueden empezar chiquito y a medida que fuera consumiendo los diferentes servicios, pues íbamos llegando a crecer con ellos y empezamos entonces a ser muy creativos en los diferentes casos de uso que podemos ayudarle a trabajar a cada uno de los clientes. Entonces, esa es la nueva ola que viene Leal, y ya viene con una ola también de ambiciones globales. Antes estábamos muy enfocados en Centroamérica, en Colombia. Hoy en día tenemos presencia con clientes en 9 países y con un interés de cómo poder democratizar muchas de estas tecnologías que están pasando para empresas que no tienen este conocimiento técnico, no tienen esas capacidades técnicas de estar implementándolas por sí solos. Nosotros ya venimos con soluciones muy llave en manos que son fáciles de entender de cómo se implementan, qué valor le generan y cómo podemos estar llegando entonces a mejorar, optimizar toda su operación. Esto pasaron muchos años en 2 minutos que nos contaste esa última parte. Para continuar, un caso, estábamos hablando ahorita de los casos y cómo lo estamos trabajando actualmente Leal. Si nos puedes contar un caso de éxito que tú digas, este cliente estaba en esta situación, usó nuestros servicios en alguno de los modelos y ahora este cliente está así, con el fin de que pues nuestra audiencia pueda conocer el verdadero impacto de Leal y que pues obviamente puedan contactar a Camilo y a todo su equipo. Pues creo que el cliente más retador que hemos tenido, y en el que estábamos más nerviosos por la complejidad y por el cliente, es Texaco. Texaco es la estación de servicio, creo que lleva más tiempo en Colombia, más de 100 años. Sus dueños son Chevron, que es pues, una de las petroleras más grandes del mundo, unas compañías más grandes del mundo, y en el que algo que le pasa a Texaco es que ellos querían estar teniendo un programa de fidelización con Life Miles y pierden una licitación en el que Life Miles se va con Terpel. Pues Terpel era ampliamente veces más grande que Texaco, entonces Texaco dice, pues, oigan, nos parece importante llegar a hacer algo diferencial. El tema de la gasolina, pues, es muy retador, es porque solamente tienen un producto. Bueno, pues, es gasolina, digamos que hay gasolina premium, diésel y corriente, y la gente es muy sensible al precio. Entonces, la gente llega y es poco fiel a cuál bandera de gasolinera va a ir, y simplemente es la que le queda más cerquita o la que es más barata. Entonces, estar diferenciando se empieza a ser complicado. Adicionalmente a eso, pues Texaco tiene un tema y no es dueño de su red. Entonces, casi que cada estación es de un dueño diferente, por lo que estar sacando iniciativas que sean como para toda la red es muy complicado, porque tiene que poner a demasiadas personas de acuerdo y muchas personas dicen, pues no me interesa, pues yo soy el dueño de esta estación, es que usted me viene a imponerla. Entonces, y hay una tercera complejidad enorme, y es que al ser cada estación de un dueño diferente, cada uno tiene una tecnología diferente. Entonces, uno va a Estados Unidos y son estas estaciones súper sofisticadas con pantallitas y en el que uno pasa la tarjeta de crédito, lo identifica,
Acá en ese entonces habían estaciones en las que tenían un surtidor con esas rueditas de los numeritos que, Sí, sí, sí. como es que uno ve películas en la mitad de la nada, pues teníamos clientes con esto. La historia va que sacamos un programa en el que decíamos, oye, tanquea en Texaco y por tanquear en Texaco tienes gasolina gratis. Un mensaje muy fácil de entender. La gente, el 90 y pico por ciento de la población iba a una estación de Terpel y le decía, oiga, acumula Life Miles, y eso, el bombero no sabía pronunciar Life Miles. La mayoría de personas no viajaban, la mayoría de personas pues no llegaban a alcanzar la cantidad de millas para poder estar sacando un tiquete. Y entonces este programa empieza a crecer mucho más rápido que lo que era pues, nuestro competidor como en tecnología frente a Terpel y Texaco. Y la gente lo empieza a amar. Y la gente entonces empieza ya a decir, yo manejo unos kilómetros más con tal de ir a una Texaco. Y entonces el sistema empieza a ser muy virtuoso, porque aparte yo acumulo y vuelvo a Texaco porque tengo 10,000 pesos de gasolina, pero pues para no va a echarle 10,000 pesos de gasolina, voy a echarle otros 80,000 pesos. Entonces empezamos a mostrar que esto les está generando una recurrencia de compra bastante alta. Esto empieza a generar también un incremento en el ticket de compra y esto empieza a ser una comunidad ya de clientes Texaco. Los números pues ya eran innegables y ya decíamos, en vez de usted estar pautando en vallas por ahí, en televisión, en prensa, en Instagram, pues acá le estoy mostrando como cada dólar que usted está invirtiendo en su cliente, se lo estoy devolviendo y adicional estoy generando mucho más caja. Entonces Texaco dice, oiga, esto está espectacular, quiero esto en toda América Latina. Y empezamos a replicar esto ya pues, dentro de Colombia en todas las ciudades, pues ellos son líderes en muchos de los países de Centroamérica, nos llevan a México, nos llevan a presentarnos como caso de éxito en Chevron Global. Los de Chevron Global vienen acá a ver, oiga, nosotros lanzamos un programa en Estados Unidos, nos costó muchísima más plata que lo que hemos venido metiéndole acá al de la región, los resultados no están ni la mitad de buenos, como que están haciendo, y empezamos a hacer mucho trabajo de co-creación, compartir ideas, y ahí logramos hacer una cosa que fue muy grande y es descomoditizar la marca de Texaco. Ya pues Texaco logró crear su base de clientes en el que si no tienen sus puntos se van a la siguiente estación donde puedan tener sus puntos, y en el que también logramos cambiar la forma en la que Texaco se está comunicando con sus clientes, porque ya han venido bajando esa publicidad masiva y han venido desconsintiendo a su base de consumidores. Entonces ya empieza una nueva ola de trabajar con las empresas más grandes del mundo muy en la mano para cómo poder usar la tecnología en pro de sus objetivos de negocio y cómo poder llegar a tener un software colombiano que le compite de tú a sus proveedores globales que tienen otros mercados. Excelente ejemplo, y mientras lo contabas me imaginaba, porque sí es entender al usuario final. O sea, el que tanquea no necesariamente es el que viaja por aerolíneas. Entonces la estrategia me pareció genial, y es con el fin de entender que estas estrategias de fidelización son aplicadas en todos los sectores. Todos los comercios necesitan una estrategia de fidelización independientemente del sector. Gasolineras, retailers, supermercados, todos tienen una estrategia. Entonces, por eso la importancia de Leal, precisamente para contribuir al crecimiento de las empresas en donde se encuentran. Y hablemos de ese proceso de escalabilidad. Nos contabas que estabas en 9 países. Iniciemos como este mapa mundi. Entonces, Leal, Colombia. Entonces, posicionado Colombia como el modelo que nos explicaste, y cómo fue ese proceso de expansión a lo que es hoy. Pues es interesante porque nosotros construimos una empresa en la que es como típica empresa latinoamericana, es voy a estar en Colombia, México y Brasil, porque pues si uno quiere ser grande tiene que estar en los 3 mercados. Entonces eso era como nuestros stepping stones de cómo podemos llegar entonces a ser una compañía interesante para los inversionistas mundiales, para poder llegar a tener un tamaño que sea lo suficientemente sólido para atraer mejor talento, los mejores clientes, los mejores inversionistas. Pero ahí sí, como dice este dicho, como que si quieres hacer a Dios reír, cuéntale de tus planes. El mercado nos fue llevando a otra cosa. Justo con la historia de Texaco, Texaco llega y dice, oiga, el segundo mercado que somos más fuertes en toda América Latina es El Salvador. Tenemos casi que el 55% de market share. Queremos llevar esto allá.
y mi socia es salvadoreña, entonces entre los dos no creíamos que, pues, como que el segundo mercado al que fuéramos a ir fuera El Salvador. Y pues la familia de ella ha estado muy metida en el mundo del comercio y entonces nos ayudó a abrir muchísimas puertas dentro de El Salvador. Y en El Salvador logramos crear un efecto en red impresionantemente rápido. Las principales marcas se montaron a trabajar con nosotros, nos veían en todas partes porque pues decía Puntos Texaco como Powered by Leal, eh, estas marcas grandes entonces empiezan a trabajar y en ese momento las empresas centroamericanas han venido creciendo a nivel regional. Entonces muchas de estas cadenas dicen, oiga, pues yo tengo una operación acá en El Salvador que me está funcionando, pero yo quiero esto en Guatemala, yo quiero esto en Costa Rica, yo quiero esto en Panamá, yo quiero esto en Nicaragua, en Honduras. Y orgánicamente entonces fuimos llegando a desarrollar estos mercados con las mismas marcas que fuimos cerrando entonces en estos mercados originales. Entonces, digamos que este proceso de crecimiento regional fue bastante orgánico, fue muy dominó de que porque tuve esta fichita, entonces esta otra y ahí fueron llegando a crecer. Y luego, cuando los mercados de capitales se ponen duro, llegamos a decirle freno al crecimiento. O sea, ahorita pues estábamos en ese momento abriendo México. México era un país en el que pues obviamente le teníamos muchísimas ganas, pero los inversionistas mexicanos nos decían, oye, México es como Normandía. Todos los emprendedores del mundo y los colombianos llegan acá muy felices a bajarse del barco y acá empiezan a caer uno a uno en la playa del mercado. Y entonces dijimos, bueno, en vez de llegar a estar contando una historia en la que fuimos, caímos y nos desangramos, enfoquémonos en los mercados en los que estemos, llegamos a realmente consolidar una posición y ya cuando estemos bien gorditos, pues nos vamos ya a competir en mercados mucho más fuertes. Y así ha sido ese proceso. Ya hoy en día, digamos que nuestro proceso de internacionalización va a ser mucho más fácil porque ya no tenemos que estar viendo los dos mercados de consumidores y de usuarios, sino pues que estamos muy enfocados en cada una de las marcas y pues hemos cerrado clientes en fuera de estos territorios y en el que así queremos seguir creciendo. Queremos tener un enfoque principalmente en América Latina, pues vemos que tenemos todavía muchas cosas por estar haciendo acá, pero ya podemos estar vendiéndole a una empresa en la India y podemos poner nuestra plataforma en cualquier idioma, porque lo que estamos haciendo es una necesidad global. Y ese es un mensaje en el que siempre trabajamos desde Miandinos y con nuestra comunidad y es llevar emprendedores para el mundo, con una visión global y estratégica y como tú lo vienes haciendo, pues va a ser de gran ejemplo para muchos emprendedores que vienen ahí detrás también surgiendo esas líneas. Y es que en eso los colombianos tenemos un problema grande y es que creo que alguien lo llegaba a nombrar como el chiquitismo. Somos muy trabajadores, somos personas muy berracas, muy emprendedoras, pero nos cuesta trabajo pensar en grande. Esto ha ido cambiando afortunadamente, pero uno viaja por Estados Unidos, por Europa y ve el restaurante mexicano, el restaurante de diferentes cocinas del mundo y usualmente el colombiano es un chusito ahí chiquitico y sin muchas ansias de estar creciendo. Uno mira las grandes marcas colombianas pues, de mucho orgullo, pero que solamente pensaron en Colombia. Es como, hasta ahorita se están pellizcando y es como, oiga, el mercado afuera es enormemente gigante, tenemos como estar compitiéndole al mundo y por llegar a pensar chiquito, digamos que no hemos logrado llegar a ser esa gran potencia que tenemos el potencial de ser. Me generó curiosidad cuando mencionaste uno de tus inversionistas, porque no es normal que un fondo de inversión, sobre todo asiático, llegue a invertir en el mercado latinoamericano, primero por conocimiento y por muchas cosas. Me gustaría cómo llegaste tú a conversar con un fondo japonés que nunca había invertido en Latinoamérica, invirtió en Leal y en una startup colombiana. Y complementado con lo que nos vayas a contar de esa historia, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia levantando capital. Como tú decías, fuiste pues Leal fue una de las primeras startups que levantó Venture Capital cuando aquí no se sabía que era eso. Detrás de eso hay muchos dolores, hay muchos aprendizajes. ¿Cómo puedes denominar ese mundo de emprendedor levantando capital? Es absolutamente horrible.
la mayoría de inversionistas son borregos en el que miran qué están haciendo los grandes y empiezan todos a buscar empresas entonces en esa industria y están buscando cuál es la ola y ya cuando se montan en esa ola fue muy tarde y se reventó la ola y les fue mal. Entonces, cuando fuimos a hablar con inversionistas decíamos, tenemos esta idea de fidelización, decían fidelización, como que todas las empresas que he visto en ese rubro, todas han quebrado, no hay ninguna grande y en el que no me interesa. Entonces, llegar a estar tratando de convencerlos de que era una buena idea fue bastante complejo. En eso, pues logramos llegar a convencerlos fue con números, en el que les decíamos, bueno, miren nuestros unit economics, cuánto nos cuesta conseguir un cliente, cuánto nos genera ese cliente en el largo plazo, cómo podemos estar llegando a crecer esto para realmente volverlo un jugador importante y hacerles entender que nuestro negocio no era de punticos, no era como esta hoja de Excel que sumaba y restaba puntos, sino que teníamos un negocio en verdad mucho más robusto y en el que el mercado cada vez iba a ser más digital, los datos de los clientes iban a ser cada vez más relevantes y poder estar mostrándoles como la foto relevante. En eso, pues logramos llegar a traer el interés de muchos, pero volviendo a la época negra de pandemia en el que perdimos los clientes, en el que estamos llegando a probar todas las maneras diferentes en que podemos estar monetizando a los usuarios y pudiendo llegar a traer diferentes líneas de negocio para salvar la empresa, para mirar otras líneas de crecimiento, pues fue un tema de mucha persistencia el poder llegar a conseguir capital. Nosotros, pues nada, hablamos con los típicos inversionistas latinoamericanos, nos dijeron no gracias, no nos interesa. Nos fuimos a los de Estados Unidos, nos dijeron no gracias, no nos interesan. Y ya llegó un punto en el que he hablado como con 30 inversionistas y dije, está dura la calle. Y el mercado no estaba duro, era un mercado en el que todo el mundo estaba invirtiendo, pero pues no querían invertir como una tesis con la que estaba trayendo. Pero realmente le creíamos mucho a la visión, le creíamos mucho al potencial y esto fue un juego de números en el que fue un tema en el que dije no voy a dejar que la empresa se hunda, no voy a dejar que pues esta situación de mercado llegue a perjudicarnos y alguien va a creer esta visión y literalmente empecé a hacer barridos de cuáles eran las empresas del mundo que se parecían a mí, quiénes eran sus inversionistas, llegando a hablar con otros emprendedores en otras partes de decir, oiga, cuéntame cómo fue este proceso y abrir puertas. Me había leído el libro de Steve Jobs en el que él contaba que había recibido 120 nos antes de un sí. Dije, bueno, apenas voy por 30, 40, pues me falta multiplicar esto por 3. Entonces, dele, conversación tras conversación tras conversación. Y realmente, pues estaba vendiendo lo invendible. O sea, nadie quería esto, pero dije, alguien me lo va a comprar. Y creo que alguien me lo va a comprar. Pues pasé por los 120, los 150, los 200, 250 inversionistas y nada. Terminé hablando con 360 inversionistas. O sea, posiblemente yo creo que he sido el emprendedor que más puertas ha tocado de todos los que conozco. Tocó remarla muy duro, pero eso lo que llegó a hacer es que después de tocar tantas puertas, esas puertas me conectaban con otras puertas y ahí logré llegar a tocar a Rakuten, en el que llegaron a decir, hey, he venido oyendo diferentes comentarios por personas de que deberíamos hablar con ustedes, cuéntenme su historia, y dijeron, queremos conocer el mercado a través de los ojos de ustedes. Y entonces fue la forma en la que, sin que hubiéramos podido tener una conexión presencial, sin que hubiéramos tenido realmente una introducción muy caliente ni nada, hubiéramos podido construir una relación en la que les dio la confianza en estar invirtiendo. Entonces, yo creo que pues esto fue dado de mucha persistencia así de burro, de vamos a seguir adelante y creérselo y poder seguir dándole. Y lo segundo también, cosas que fueron cambiando en el camino, es que teníamos un modelo muy complicado y al estar tratando de vender algo en el que
pues la gente está diciendo, oiga, esto no es lo que yo quiero comprar, pues también nos fue ayudando a mejorar mucho nuestra idea de cómo construir la compañía y cómo hacer algo que fuera mucho más mercadeable. Yo creo que el poder tener un ojo en qué era lo que resonaba y qué no, ir aprendiendo por una siguiente, al final logró hacer este proceso pues, más sencillo. Ahora, levantar plata es un trabajo de tiempo completo, es supremamente frustrante, es supremamente difícil, pero si uno tiene un buen producto, un buen equipo, un buen mercado, las condiciones se van a estar dando. Se da y pues lo que tú decías, siempre con buenos números, el inversionista siempre va a ver cómo va a retornar su dinero y siempre tener un buen producto pues va a ayudar mucho a esos procesos. Obviamente hay sectores que requieren de levantar capital, las fintech requieren de mucho capital para poder operar, entonces pues tienen que tener un foco más de levantar capital. Pero bueno, todos son experiencias y consejos que se van a llevar las personas que están viendo este podcast. Y bueno, hablemos ahora un poco más de recomendaciones. Toda tu vida emprendiendo. Recomendaciones para, digamos, tres públicos. El primero para recomendaciones para alguien que está hasta ahora emprendiendo, que está como incursionando. Un consejo para aquellos emprendedores que ya lo están haciendo bien y les está costando un poco escalar, de pronto está pasando mucho en el mercado. Y hay una alta tendencia, como un tercero, que se está viendo de muchas personas que han estado por muchos años en el sector corporativo y están saliendo a emprender. Y creo que se está volviendo una tendencia y eso está dinamizando en los equipos. Aquellas personas que siempre han querido como, yo quiero emprender, pero no toman ese paso. Entonces, ¿qué consejos tú como Camilo y en toda tu historia emprendedora de tantos años darías? A ver, para el primero, el que está empezando, tenemos una cultura muy jodida en el que le dicen no le cuente su idea a nadie que se la roban. En Estados Unidos lo primero que le dicen a uno es vaya y le cuente su idea a todo el mundo para que usted pueda llegar a prever muchos de los problemas, pueda tener mucha más información, cosa que cuando usted esté realmente saliendo al mercado, tiene más chances de estar llegando a ganar. Entonces, nosotros antes de montarle Leal hablamos con 120 clientes. Llegamos a mirar, oiga, ¿usted cómo está resolviendo estos problemas? ¿Usted qué dolores tiene? ¿Usted cómo está llegando a crecer en su negocio? Y a partir de ahí empezar a iterar la idea. Muchas de las cosas que teníamos en la cabeza, así como de laboratorio, decíamos, oiga, esto no es lo que el mercado está buscando. Muchas de las cosas que nos decían 3, que decíamos, uy, esto está súper interesante, otros 10 nos decían, no, definitivamente eso no es importante. Entonces, creo que el poder llegar a validar la mayor cantidad de cosas antes de crear algo es fundamental para subir las probabilidades de éxito y para poder reducir la cantidad de errores y gasto de dinero que uno va a llegar a tener y de tiempo. Otro tema que es muy importante es llegar, ya yendo hacia el siguiente grupo de emprendedores, foco. Como emprendedor, lo veo todo el tiempo, me ha pasado mucho a mí. En el afán de crecer, uno está buscando como la siguiente como bombillo que está alumbrado y cómo me voy por acá y me voy por acá y me voy por acá y me voy por acá. Y eso hace que uno termine construyendo negocios supremamente complejos que no pueden llegar a estar escalando y en el que terminan siendo entonces ya unos barcos que no están listos para tirar al mar. Están llenos de huecos, están muy pesados y son barcos que se hunden. Entonces, el poder llegar a asegurarse que uno va quitando la complejidad, en el que uno va llegando a ser una empresa como sencilla de llegar a entender, de construir, de cuál es aquella cosa que en verdad va a estar generando valor en vez de estas otras 20 que tal vez me están generando valor, y tomarse el tiempo para reflexionar de eso es una parte que es supremamente poderosa. Un tema que me decían en Silicon Valley varios de los inversionistas que hacemos muy mal en América Latina es si uno quiere llegar a estar creando empresas que sean como aquellas que dejan huella, un tema muy importante es también el equipo que uno llega a traer. En Silicon Valley me decían, acá todos los latinoamericanos vienen a decir, mira, tenía este amigo en la universidad, tenía este amigo con el que trabajé y entre los tres montamos esta empresa. Y en el que ninguno es muy bueno para nada.
los gringos llegan y dicen, voy a montar una empresa de venta de frutas a través de WhatsApp. Entonces van y se buscan quién es una eminencia en conocer las diferentes frutas exóticas que tienen diferentes temas de tiempo de perecederos. Van y buscan quién es la persona que más ha trabajado en temas de ventas conversacionales, y así ensamblan un equipo. Gran parte de eso logran llegar entre ese conocimiento, hacer un rebote de ideas que hacen que sea algo muy diverso, que termina creando pues, una idea de negocio bastante fuerte. Pero más allá de eso, una vez van donde los inversionistas dicen, uff, si este emprendedor logró llegar a atraer a estas personas a que estén detrás de él, pues este man va a poder lograr grandes cosas. Entonces, el poder llegar a asegurarse que más que el conocido, uno está llegando a rodearse de la persona que es la mejor en clase para esos diferentes temas específicos que uno tiene, es algo que es clave. Y para el tercero, el corporativo, creo que uno tiene que llegar a desaprender lo aprendido. Una startup no es una versión pequeña de una gran compañía. Una startup, me gusta mucho la definición de Steve Blank, dice, es una organización temporal que está en búsqueda de un modelo que sea escalable, repetible y pues rentable. Y entonces el corporativo está acostumbrado a hacer las cosas con un montón de plata. Entonces es, oiga, tenemos que hacer un plan de mercadeo, pues ese corporativo nunca ha hecho un plan de mercadeo de menos de 15 mil millones de pesos. Y entonces ya cuando le dicen, bueno, ahora no tiene plata y tiene que hacer un plan de mercadeo con 10 millones de pesos, pues es como, pero no tengo agencia de publicidad, no tengo entonces el DNP, no tengo el analista, y empieza a llegar a tratar de estar replicando lo que aprendió con esa forma de estar teniendo unos presupuestos gigantescos que no terminan funcionando. Entonces, creo que ese corporativo tiene que llegar a saber cómo se debe estar arremangando las mangas, cómo puede llegar a estar siendo muy creativo y estar siendo también muy generalista y no tan especialista en lo que está construyendo. Y una cosa que yo veo todos los días es esa persona que se está saliendo tiene que entender la razón real por la que está llegando a emprender. Porque todo el mundo quiere salirse es porque quiero ser mi propio jefe, quiero trabajar para mí mismo, quiero llegar a no estar navegando de este mundo de política corporativa. Y esas son las razones más equivocadas para llegar a estar haciéndolo. Entonces, la vida del emprendedor es en el 99.9% de su tiempo poco glamurosa. Si uno va a mirar la expectativa de ingresos que tiene un emprendedor es infinitamente veces más bajita que la de cualquier empleado. La probabilidad de éxito es absolutamente miniatura. Entonces uno pone ese valor esperado, esa probabilidad de éxito con ese home run que podría llegar a estar haciendo, y uno mira cuánto se tendría que ganar un empleado a lo largo de su vida con su salario. Estoy seguro que va a llegar a ser por el flujo descontado de estos flujos, el valor descontado de estos flujos futuros termina siendo más rentable. Ahora, que uno no es su propio jefe, mentiras. Yo tengo inversionistas, clientes, empleados como mis jefes, entonces le tengo que estar respondiendo a muchísimos tiempo. Entonces digamos que esas razones de por qué me estoy metiendo acá terminan siendo cruciales, porque si no, pues va a pasar 6 meses, un año y medio, y todos terminan tirando la toalla, porque dicen, esto no era para mí. Yo creo que esa forma de llegar a estar mirando dentro del corazón de yo, por qué en verdad quiero estar metiéndome acá, y sabiendo que el mar que se le viene adentro es un mar lleno de tormentas, pues es lo que debería ser su foco principal antes de tirarse al agua. Grandes mensajes y grandes consejos para diferentes roles y que nos llevamos hoy. Para cerrar, dos preguntas. La primera, ¿cómo emprendedor tú te cuidas? ¿Cómo es ese cuidado emprendedor en medio de tanta tormenta, en medio de tanta... Una startup es escalable y la velocidad es increíble, entonces también uno tiene que cuidarse como emprendedor. ¿Cómo tú haces para mantener ese cuerpo vital y esa mentalidad vital? Y segundo, ¿qué le viene para Leal? ¿Qué viene para Leal este año y los próximos años? La primera es un reto, o sea, creo que la salud mental es algo de lo que como emprendedor hay que cuidar mucho.
y creo que la salud física también, pues todos los estudios empiezan a mostrar que tiene una importancia fundamental. En este momento, pues acabo de tener 2 bebés chiquiticos y algo que me ayuda mucho a mantenerme como en mi centro es estar pasando tiempo en familia. Eso hace que no tenga también el tiempo que quiero para poder llegar a estar en el gimnasio todas las mañanas y las tardes y montando bicicleta, sacrificando una cosa con la otra, pero eso me energiza, estar jugando como con mis bebés llega a ayudarme mucho a poder tener una mayor claridad y un momento de reposo. Algo que le he venido poniendo mucho tiempo de atención y que ya empieza a montar como un KPI de mi vida es las horas de sueño. Creo que es algo en el que antes las personas decían, este man es un berraco. Yo también me he venido pensando ahí, hacía 2 carreras, estaba montando una empresa al mismo tiempo y pensando en otra cosa para estar haciendo y era, pues, puedo estar viviendo con 4 horas de sueño, es lo peor. Entonces, el asegurarse que uno puede estar durmiendo al menos 7 horas y poder llegar a resetear la mente, poder descansar el cuerpo, termina siendo bastante clave. Y lo tercero, creo que algo que he venido empezando a ponerle más atención es cómo llegar a tener hábitos más saludables a nivel de comida, a nivel de contenido que ingiero, a nivel del tiempo con el que estoy pasando con diferentes personas, porque eso logra llegar a estar poniendo como más en balance como la mente y el espíritu, que creo que eso termina siendo fundamental para estar llegando a afrontar las situaciones tan berracas que uno tiene cada día. ¿Qué se viene para Leal? Se nos vienen, yo creo que 3 cosas principales. La primera, cómo llegar a convertir nuestra empresa en ese referente de gestión de datos para el mundo del comercio. Acabo de volver de Nueva York, de NRF, que es la feria más grande en tecnología retail del mundo, y en el que miraba que pues, las tecnologías que hay hoy en día, uno queda boquiabierto de la velocidad que están avanzando y la capacidad que puede llegar a estar, eh, las capacidades que se puede estar llegando a generar a una empresa. Entonces, en reducción de costos, en mejorar esa experiencia de cómo enamorar a los clientes, en cómo monetizar mejor la empresa internamente, cómo poder llegar a estar generando nuevas avenidas de crecimiento, hace que esta tecnología esté siendo muy disruptiva, pero esta tecnología está muy enfocada en mercados desarrollados. Entonces, queremos nosotros llegar a poder integrar esta tecnología dentro de nuestro producto y volvernos la plataforma de referencia. Hoy en día, digamos que un cliente ya está compitiendo Leal contra un Salesforce, contra un HubSpot, y en el que son otras ligas a nivel de software. Pero ahí es donde decimos, hay una gran oportunidad que queremos llegar a estar nosotros atendiendo porque tenemos un producto de alta calidad a un precio mucho más competitivo, con un acompañamiento mucho más cercano y tropicalizado a los mercados a los que estamos. Entonces, queremos llegar a poder crecer en la cantidad de marcas y en la calidad de esas marcas con la tecnología que estamos llegando a construir. Lo segundo es cómo podemos estar regando la voz para estar saliendo a los mercados en los que estamos y cómo podemos llegar a crecer pues una plataforma que no tenga que yo estar abriendo una oficina en cada país al que vaya, sino que realmente sea un software que se pueda vender de manera digital, que se pueda manejar y que puedan las personas llegar a estar contratándolo desde cualquier lugar del mundo. Y por último, algo que se viene es, estamos trabajando mucho en la cultura de la compañía. Estamos llegando a mirar cómo podemos seguir atrayendo la mejor gente y creciendo esas personas. Entonces estamos ahora tratando de asegurarnos que podemos estar teniendo las capacidades de compañía para que cada persona que entre puedan ser como arbolitos en un invernadero perfecto y que estén llegando a crecer y florecer y ser lo mejor de cada uno, para que así cada uno logre estar haciendo magia. Entonces, ese es como cómo hago ese petri dish para que uno pueda llegar a traer diferentes componentes y que entre esto florezca.
sin que tener una estructura centralizada en que haya el único CEO tomador de decisión de absolutamente cada cosa, sino que cada persona pueda ser como un propio emprendedor en sacar su área, su equipo adelante y que todos podamos estar coexistiendo de una manera pues, que genere una compañía que deje huella. Gran conversación, Camilo. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Conocer Leal, conocer esa historia emprendedora, permitirle a la comunidad uniandina que conozcan ese talento emprendedor que tenemos en esta comunidad. Y bueno, que todo esto que nos contaste al final se dé, que esa cultura en tu organización florezca y que se generen incluso muchos emprendedores a partir de tu organización. Y bueno, ya saben que pueden contar con Leal para poder llegar y llevar a sus negocios y sus emprendimientos a otro nivel. Y los esperamos en otro podcast de Historias Emprendedoras Uniandinas. Gracias.